Buenas tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida al panel titulado Formación ética y humanista del personal de salud. Nos vemos en un tema esencial que es cómo formar profesionales de salud que no solo dominen conocimientos técnicos, sino que también actúen con sensibilidad, respeto, justicia y compasión en su práctica cotidiana. Vivimos en un contexto sanitario desafiante, donde el sufrimiento humano, la inequidad, la presión institucional conviven con la necesidad de tomar decisiones profundamente morales. En la ética, el humanismo no son un grupo, sino una necesidad. Bueno, vamos a iniciar presentando a cada doctor, a cada profesional, y vamos a escuchar diferentes perspectivas de acuerdo a su profesión. En este caso, escucharemos a los doctores de medicina, de enfermería, de psicología, de trabajo social, pedagogía médica, y vamos a presentarnos. La doctora Cristel Pasapera, desde medicina interna, el doctor Jefferson Ruiz Suárez, desde enfermería, la doctora Victoria Rosario Ayala, desde los cuidados paliativos, la doctora Gabriela Calle, desde la bioética, el doctor Darío Puescas, desde el trabajo social, y por último la psicóloga Danae Abramonte, desde la salud mental. Cada panelista compartirá reflexiones sobre cómo lograr la ética y el humanismo en la formación personal de salud, desde la perspectiva clínica hasta la formación universitaria. Escucharemos cómo se vive la ética en el cuidado cotidiano y cómo podemos enseñarle desde las aulas y experiencias. Vamos a iniciar con un bloque dedicado a la práctica clínica de las decisiones éticas que se viven todos los días. Les propongo unas preguntas para así poder iniciar el compartir. ¿Qué significa actuar con ética y humanismo cuando se cuida a la persona en situaciones de vulnerabilidad? Vamos a escuchar las voces de 4 profesionales que viven en realidad desde distintos enfoques. A continuación, la doctora Cristel Pasapera, quien nos compartirá su visión desde la medicina interna. Adelante. Del folio humanístico del 2019 nos responde la pregunta que la ética del cuidado surge en reconocer la vulnerabilidad y del ser humano al comienzo de su vida. El ser humano necesariamente necesita cuidados desde su niñez hasta su vejez. Estos comienzan desde la dignidad, el respeto y el individualismo de cada ser humano. Esto se considera con sus emociones y sus expectativas. Muchas gracias, doctora. Es valioso recordar el juicio clínico siempre debe estar acompañado del juicio moral. Bueno, a continuación les presentamos al licenciado Jefferson Ruiz desde enfermería. Adelante. Gracias por la pregunta. Yo le respondería así. Pues se sabe que actuar con ética y humanística al cuidado de las personas en situaciones de vulnerabilidad trascienden en una simple aplicación de un compromiso muy profundo con las personas. Aquí el reconocimiento de su dignidad inherente y su derecho a una atención de calidad. Hay que ser respetuosa y tiene que ser centrada en las necesidades de cada uno. Esto se manifiesta con varios aspectos. Pues el punto número 1 que yo he considerado ha sido la aplicación rigurosa del código deontológico, el cual no solo se trata de cumplir con las normas del procedimiento, sino que también trata de internalizar los principios éticos de la enfermería. Esta beneficia en actuar con beneficios del paciente. También no beneficia al limitar daños en la autonomía. Este también es respetar las decisiones del paciente. En la justicia, tratar que todo sea equitativamente. Y la fidelidad, mantener la lealtad y la confianza hacia el paciente.
esto en situaciones de vulnerabilidad, claro. La vulneración en estos principios es más probable, por lo que la vigilancia ética es muy crucial. Yo paso al punto número 2, el que sería la educación del paciente. Pues al defender los derechos del paciente, incluso antes del sistema o personas que no pueden ser menos acobardadas, por así decirlo, esto implica abordar un acceso equitativo a los recursos, una atención integral y a la protección contra cualquier forma de abuso o de discriminación. Como especialista, mi conocimiento y experiencia me permiten identificar situaciones de riesgo y actuar en consecuencias. Como el punto número 3, yo llevaría a cabo el enfoque holístico del cuidado, el cual sería la vulnerabilidad. A menudo implica múltiples necesidades, como físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Un enfoque humanístico exige considerar esas necesidades de manera integral, adaptado al plan del cuidado a la situación específica de cada paciente y promoviendo su bienestar en todos los niveles. Como punto número 4 sería que la comunicación empática y respetuosa. La comunicación es fundamental, ya que escuchar efectivamente comprende la perspectiva del paciente y de su familia. Al comunicar información de manera clara y accesible, considerando sus límites cognitivos o emocionales, ya que esto es muy esencial para construir una relación de confianza y de respeto. Como punto número 5 sería la conciencia de estas propias limitaciones, como reconocer mis propias limitaciones y buscar apoyo de otros profesionales, cuando sea necesario, claro, en situaciones complejas. La colaboración interdisciplinaria es muy crucial para garantizar una mejor atención, la que sea posible. Como punto número 6 sería la reflexión continua. La práctica ética exige una reflexión constante sobre mis acciones y decisiones, analizar las situaciones e identificar áreas de mejora y aprender de las experiencias, tanto positivas como negativas, ya que esto es fundamental para crecer profesionalmente y ofrecer una atención cada vez más ética y humanista. Muchas gracias, Jefferson, Por poner en el centro el cuidado humano. Ahora demos paso a la doctora Anaya Bramonte, que nos hablará desde la salud mental. Adelante. Sí, yo creo que la OPS es decir que para la atención ética y humanística no solo nos centremos en brindar una atención, sino que más que todo debemos reconocer en los pacientes un ser humano íntegro, con dignidad, con derechos y más que todo con un buen potencial aparte de su diagnóstico. Por ejemplo, yo les cuento la experiencia que tengo muchos pacientes, pero en este caso he escogido el paciente con cáncer, el cual yo lo acompaño más que todo con un apoyo emocionalmente, porque ustedes saben que ese tratamiento no es fácil. Lo ayudo también en su empatía, en su aceptación impersonal, y también busco crear un espacio seguro, el cual se sienta motivado, se sienta relajado, no estresado, y también en su activo proceso. Desde esta mirada, no solo también lo ayudo en su enfermedad, sino que también lo ayudo con su autoestima, el cual le levanta el ánimo más que todo. Entonces, si hablamos de una atención ética y humanística, no solo nos referimos a una atención, sino que nos referimos a una atención en la cual brinde más que todo apoyo, motivación y también fortaleza para los pacientes. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias, psicóloga Danay, por recordarnos el poder de la escucha en el proceso terapéutico. Bueno, finalmente escucharemos a la doctora Victoria Rosario, quien nos hablará desde los cuidados paliativos. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, ante todos ustedes. Me siento muy orgullecida en poder participar en este panel dedicado a la formación ética y humanista del personal de salud desde la perspectiva de los cuidados paliativos. La ética no es solo un complemento, es un eje fundamental de la vida. Acompañar al paciente hasta los últimos instantes de su vida
requiere una ética profundamente compasiva y respetuosa de la dignidad humana hasta su último instante. Como lo afirma Gómez Batiste, 2019, la atención paliativa debe centrarse en la calidad de vida del paciente, no solo en controlar el dolor y aliviar el sufrimiento físico, mental y espiritual de la persona. Es un compromiso en el cual debemos de ser 100% empáticos y comprendiendo las necesidades como si fueran propias. La Asociación Europea de los Cuidados Paliativos 2020 nos habla sobre los principios de los cuales debemos de guiarnos. Autonomía del paciente, en la cual nosotros debemos de respetar las decisiones del paciente, pero a la vez protegiéndonos del marco legal. Comunicación honesta, informar con claridad, sin ocultar la verdad, pero siempre con sensibilidad. Acompañamiento constante, estar presente, no abandonar, incluso cuando ya no hay intervención curativa. Obviamente, no son todos los principios que hay, pero sí están dentro de los más destacados. Nosotros tomamos las decisiones por el paciente, pero las construimos junto a él, incluso en la incertidumbre. Rivera 2022. Destaca el poder de la escucha activa y la empatía como forma de aliviar el sufrimiento emocional en cuidados paliativos. Escuchar con atención puede ser tan importante como administrar un medicamento. Todo esto nos lleva a una conclusión. Humanizar el cuidado no es opcional, es una obligación profesional y moral, porque el valor de la vida no desaparece con la enfermedad ni con la proximidad de la muerte. Muchas gracias. Gracias, doctora Victoria, por darnos su punto de vista desde la ética y el humanismo cuando se cuidan a las personas en situaciones de vulnerabilidad de los cuidados paliativos. Bueno, ahora formularemos la siguiente pregunta y llamaré a cada licenciado para que pueda responder. Continuamos el segundo bloque, centrado en la formación ética dentro de los espacios educativos. Aquí les propongo reflexionar. ¿Cómo logramos que la ética no sea una materia aislada, sino una práctica transversal en toda la información profesional? Bueno, voy a hacer llamado a la doctora Gabriela para que nos dé su punto de vista. Para lograrlo, debemos enseñar y hacerlos practicar la ética en todas las áreas de la carrera, no solamente a primer ciclo, ya que sabemos que se van a olvidar fácilmente. Para que la ética sea una práctica transversal en toda la formación profesional, se debe integrar enfoques. Esto implica enseñar principios éticos desde una perspectiva intercultural y socialmente, donde debemos fomentar la ética como parte integral de la forma de decisiones que es. Esto asegura que la ética no sea vista como una materia aislada, sino como algo esencial y práctico en la formación profesional. Un ejemplo, imagina que eres médico y tienes que ir a la selva a trabajar para curar a una paciente indígena. Si bien es cierto, sabemos que las personas indígenas, la mayoría no saben escribir, no saben hablar y pueden actuar de una manera un tanto agresiva. Entonces acá observamos la ética que tú tienes como doctor para poder ayudarla y que ella se sienta en confianza y segura consigo misma. Gracias, doctora, por esta mirada crítica y perspectiva sobre la bioética y cómo es formador. Bueno, ahora escuchamos al licenciado Darío Cuestas desde el trabajo social. Adelante, licenciado. Solo voy a dar respuesta a la pregunta. Hoy hablaremos de la ética. La ética es muy importante, ya que es una norma que guía nuestras acciones. La ética es de suma importancia, ya que para que no sea una materia aislada, sino una práctica transversal, es necesario integrarla en cada proceso. Nosotros como profesionales debemos tenerla
muy bien adecuada, ya que debe entenderse como una guía permanente en la reflexión crítica y el compromiso social. Eh, Especialmente nosotros como profesionales, en nuestro trabajo, en nuestros centros de salud, para lo cual, por ejemplo, podamos atender a una persona con distintas enfermedades, tenemos que ayudarlo a él, ponernos en su lugar, ya que esto es de suma importancia, tiene que estar con nosotros. Ahora hablaremos sobre cómo podemos hacer transversal la ética. La ética podemos hacerla transversal integrando la reflexión ética en cada asignatura, no solo en cursos de ética profesional, sino en las materias como intervención comunitaria, público o en política. ¿Ya? ¿Qué dilemas éticos podemos presentar en esta situación? Podemos presentar casos reales como eje de aprendizaje que usan experiencias para analizar decisiones de contexto ético. Por ejemplo, evaluaciones que eyaculen el juicio ético, incluir los trabajos, exámenes, preguntas que evalúen la dimensión ética de las decisiones, no solo como técnico. Ya, ahora formación de docentes sensibles a la ética, que no solo nos enseñen teoría, sino que nos enseñen a cómo ser éticos. Ahora daré un ejemplo cuando una experiencia que yo viví. Atendí a una madre de familia que sufría violencia, pero ella no quería denunciar al agresor porque era el padre de sus hijos. Entonces, pero viendo en forma de juicio, sería muy fácil denunciarlo, pero yo tengo que ponerme de manera ética en el lugar de ella porque ella no quiere que que sus hijos pierdan a su padre. Entonces, tenemos que reconocer eso y tener mucha amabilidad con ellos. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Darío, por darnos su perspectiva desde el trabajo social. Bueno, para ir cerrando, quisiera pedir una breve reflexión conjunta con esta pregunta. ¿Qué obstáculos enfrenta hoy la formación ética personal de la salud? Bueno, yo pienso en temas como la presión institucional, la inequidad, el tiempo limitado y el desgaste emocional. Quiero que ustedes me den sus puntos de vista de cómo formar profesionales éticos en ese contexto. Invito a compartir algunas ideas a un panelista. En primer lugar, al licenciado Jefferson Ruiz. Adelante, licenciado, lo escuchamos. Gracias. Pues la formación ética del personal de salud enfrenta numerosos obstáculos y se sabe, ya que en la actualidad muchos de los cuales se interconectan y refuerzan mutuamente. Esos obstáculos pueden agruparse en varias categorías. Como punto número uno sería la falta de tiempo y de recursos. La formación ética a menudo se considera un elemento secundario en los apretados currículos en las facultades de medicina humana de diferentes universidades y otras disciplinas en la salud, pues la escasez de tiempo dedicado a la ética, junto con la falta de recursos materiales como materiales didácticos, profesores especializados, etc. La dificultad es una formación profunda y efectiva, pues la énfasis de lo técnico científico. Los programas de formación suelen priorizar la adquisición de conocimientos y habilidades técnicas, dejando la ética en segundo plano. Esto crea profesionales competentes técnicamente, pero con una formación ética insuficiente o muy precaria para afrontar los dilemas morales que se presentan en la práctica clínica. Otro sería la complejidad de los dilemas éticos, como los avances tecnológicos y la creciente complejidad del sistema sanitario, la cual genera nuevos dilemas éticos que requieren una formación continua y adaptada a una de las nuevas realidades. La formación inicia a menudo y no se prepara adecuadamente a los profesionales para enfrentar estos desafíos. Otro punto sería la presión del sistema sanitario, los cuales, como los factores, como la presión por la productividad, la escasez de personal y la burocracia del sistema, pueden dificultar la aplicación de los principios éticos en la práctica diaria.
la priorización de la eficiencia económica sobre la atención centrada en el paciente puede generar diversos conflictos éticos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Jefferson, por su honestidad y experiencia desde el cuidado directo. Bueno, ahora escuchamos a la doctora Victoria para que nos dé su punto de vista. Adelante, doctora. Bueno, gracias por esa relevante pregunta. Uno de los mayores obstáculos que afronta hoy la formación ética del personal de salud es la desconexión ante lo que se enseña y lo que realmente se vive en los hospitales. La presión institucional, la falta de tiempo, la inequidad y el agotamiento emocional muchas veces empujan al mismo profesional a priorizar la eficiencia sobre la empatía. Formar profesionales éticos en este contexto implica más que dictar cursos. Significa crear espacios donde se pueda reflexionar sobre lo que sentimos, sobre los dilemas reales que enfrentamos cada día, y también significa que las instituciones deben de ser coherentes con lo que hacen y con lo que dicen. No podemos pedir ética si el sistema promueve el desgaste y la deshumanización. Gracias por la pregunta. Bueno, ahora que hemos recorrido las distintas perspectivas sobre la ética y el humanismo en la salud, abrimos un espacio con 3 preguntas clave que nos invitan a reflexionar de manera conjunta. Empezamos por la primera. ¿Por qué es fundamental integrar la ética desde la formación de salud? La ética es fundamental porque en las relaciones en el ámbito clínico no solo implica tener conocimientos técnicos, sino también tener conocimientos morales. Integrar la ética dando el inicio permanente y a los futuros profesionales. Y eso para que desarrollen en su conciencia y sepan con qué tipo de personas van a tratar, ya que la ética es, como ya lo dije, de suma importancia. Y estos pacientes se tienen que tratar de una manera diferente. Esto garantiza una atención más integral y humana. Como un ejemplo, imagina que un médico atiende a un paciente terminal. Técnicamente podría seguir aplicando un tratamiento duro, o sea, extenso, pero él tiene que priorizar que el paciente se sienta bien. Entonces debería escuchar al paciente y cumplirle sus deseos. Si el médico ha sido formado éticamente, sabrá escuchar al paciente y lo va a entender y opta por tener los cuidados más pasivos. Y su importancia es que, por ejemplo, la ética nos permite formar decisiones centradas en la dignidad del paciente, no solo en lo que es médicamente, sino en la formación ética, emocional y cómo podría actuar de manera ética, priorizando lo técnico por encima de y no debería priorizar lo técnico encima de lo moral. Gracias. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ahora, ¿cómo se puede lograr la formación ética realmente efectiva? Escuchamos a la doctora Danae. Bueno, esa pregunta se podría lograr con metodologías antiguas, como por ejemplo el análisis de casos, las simulaciones clínicas, las tutorías, trabajos interprofesionales, los cuales, ahora voy a poner un ejemplo para que sea. Bueno, durante una práctica clínica, un estudiante de medicina presencia a un profesional el cual de salud ignora la queja de un paciente por decir que es muy exagerado, lo cual no es, por decirse bueno. El estudiante se siente incómodo al no saber cómo intervenir, ya que no tiene un cargo alto como un doctor. Ahora, ¿qué podríamos hacer en este lugar? Los estudiantes deben de actuar más que todo en lo que pasó en el caso, más que todo dar una opinión sobre el bien y el mal. ¿Qué harían ellos? Luego, con la ayuda del profesor, piensan también en los valores importantes, los cuales debemos de reconocerlos, por ejemplo, que son el respeto y la empatía.
También practican cómo actuar en situaciones parecidas, como por ejemplo los juegos de roles o también las simulaciones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la pregunta, licenciada. Ahora, ¿qué retos enfrenta la ética en el sistema de salud? Vamos a escuchar. ¿Usted, doctora? ¿Ya? Escuchamos. La ética en el sistema de salud enfrenta retos como la falta de recursos, la presión a reducir los costos, la insuficiencia de formación médica del personal, la tensión entre la optimización financiera y la calidad de atención a los demás. La tecnología y la globalización obligan a nuevos ideales éticos, relacionando la privacidad y la equidad y la responsabilidad de estos. Bueno, muchas gracias, doctora. Estamos llegando al final de ese panel y bueno, quiero agradecerles profundamente a cada uno de ustedes, a ustedes panelistas, por sus aportes tan valiosos y a ustedes por su atención y su escucha. Bueno, quiero dejarles claro que formar personal de salud no solo es enseñar conocimiento técnico, se trata también de formar personas capaces de comprender, acompañar, actuar éticamente en situaciones complejas. Bueno, la ética y el humanismo deben de ser el eje de la formación, no su adorno. Y me gustaría cerrar con una pregunta provocadora que nos invite a seguir reflexionando. ¿Qué tipo de profesional formamos cuando hablamos de ética?